Cuando cierro los ojos y pienso en mi infancia, todavía puedo ver con nitidez las calles tranquilas del pequeño pueblo donde nací en algún rincón soleado de Andalucía. Eran los años 50, una época sencilla en la que la mayor parte del tiempo la pasábamos en familia compartiendo los días entre risas, trabajo y ese calor humano que solo se encuentra en casa. Mi padre Jonathan era el eje alrededor del cual giraba mi mundo. No era un hombre de muchas palabras, pero siempre traía una historia para arrancarme una sonrisa. Tenía una manera especial de mirarme cuando volvía del trabajo como si yo fuera su mayor tesoro. Me alzaba entre sus brazos, me hacía girar y reír hasta que la casa entera se llenaba de alegría. Por aquel entonces yo no conocía otra sensación que la de estar a salvo envuelta en su cariño y en la paz que él sembraba a su paso. Mi madre Catalina, en cambio, era distinta. Tenía un porte elegante y unos ojos oscuros que nunca perdían ese aire pensativo. Hablaba poco y sonreía menos, y yo, que era solo una niña, nunca entendí del todo por qué. Mi padre me explicaba que la tristeza de mamá venía de tiempos difíciles que nunca quería mencionar, que por eso debíamos ser especialmente dulces con ella. Así que entre los dos la arropábamos con pequeños detalles, flores silvestres que él traía del campo, un pastel sorpresa que preparábamos los domingos, una canción que yo le cantaba cuando la veía especialmente callada. A veces lograba que ella esbozara una ligera sonrisa tan fugaz como un rayo de sol entre las nubes, y eso para nosotros ya era una victoria. En mi casa la rutina estaba marcada por la ternura de mi padre. Después de su trabajo en la caja de ahorros del pueblo, llegaba con su traje bien planchado y ese bigotito tan bien recortado que a mí me encantaba ver cuando se inclinaba para darme un beso en la frente. Había pequeños rituales que nunca faltaban, como escuchar la radio juntos los viernes por la noche o repasar los deberes de matemáticas en la cocina. No te preocupes, mi Jenny, me decía cuando una operación se me resistía y yo me frustraba entre lágrimas. Las cosas importantes en la vida nunca son fáciles y por eso son tan valiosas. ¿Qué razón tenía, aunque yo todavía no podía comprender del todo el alcance de sus palabras? Los sábados por la mañana, él nos llevaba al mercado del pueblo y de regreso a casa siempre compraba unos dulces que comíamos en el patio trasero bajo la sombra del gran árbol que mi madre cuidaba con tanto esmero. Ese árbol, junto a sus plantas y hierbas, era su refugio. Podía pasar horas atendiendo su pequeño huerto, regándolo, podándolo, perdiéndose entre sus pensamientos mientras yo correteaba por allí, jugando a que era una exploradora en un bosque encantado. Pero la felicidad, ya lo sabe cualquiera que haya vivido lo suficiente, es un frágil equilibrio. Una mañana de primavera, cuando yo apenas tenía 13 años, la armonía que conocía se rompió para siempre. Mi padre sufrió un infarto fulminante en el trabajo y murió sin que ninguno pudiéramos hacer nada por evitarlo. Recuerdo que esa mañana yo estaba en clase de lengua, y cuando el director del colegio entró a buscarme con el rostro desencajado, supe que algo terrible había sucedido. Corrí a la casa, sintiendo que el corazón me estallaba, y allí estaba mi madre sentada en un rincón tan quieta y pálida, que por un momento pensé que era una sombra. No necesitó decir nada. El vacío en su mirada y el temblor en sus manos hablaban por sí solos. Los días que siguieron a su muerte fueron una bruma de abrazos que no consolaban y palabras que no entendía. De pronto la casa entera quedó sumida en un silencio denso, como si el tiempo se hubiese detenido para que solo existiera el dolor. Mi madre, que nunca había sido especialmente risueña, perdió todo color en el rostro. Cumplía con las tareas del hogar por pura inercia, se sentaba largas horas junto a la ventana, sin mirar a ninguna parte, y por las noches la escuchaba llorar quedamente tras la puerta cerrada. Mi sensación de desamparo era tan profunda que a veces me costaba respirar. La economía familiar, que ya antes era sencilla, se tambaleó sin el sueldo de mi padre. La pequeña pensión que nos quedó tras su muerte apenas alcanzaba para los gastos básicos. Mi madre, que nunca había trabajado fuera de casa y que apenas había terminado la primaria, no tuvo más remedio que buscarse la vida como pudo. Comenzó a limpiar casas para vecinas que le pagaban unos pocos reales
y a coser para las familias que podían permitírselo. Yo, por mi parte, me hice cargo de cuidar a los hijos pequeños de otras mujeres cuando regresaba del colegio y durante las vacaciones ayudaba a ordenar estanterías y barrer el suelo en la panadería del barrio. Cada moneda que ganaba la depositaba en una lata que mi madre guardaba en lo alto del armario de la cocina. La apretaba entre los dedos como quien guarda un tesoro esperando que con eso nos alcanzara para el alquiler, para el pan, para la luz. Aquella casa que antes resonaba con risas y música de guitarra se convirtió en un espacio frío y sin color. Mi madre envejeció a pasos agigantados. Perdió peso, sus manos se volvieron ásperas y su mirada más vacía que nunca. Sin mi padre a su lado, ya no quedaba rastro de esa mujer que a ratos sonreía cuando cuidaba su jardín. La casa que tanto amábamos se escurrió entre nuestros dedos cuando ya no pudimos pagarla y nos mudamos a una habitación pequeña en el patio trasero de la casa de la señora Emilia, que nos alquilaba barato a cambio de que le hiciéramos algunos favores. Yo, que intentaba mantenerme fuerte por las dos, a veces me quedaba despierta junto a ella cuando la veía exhausta sobre la mesa dormida entre las ropas, que planchaba hasta la madrugada. Quería ayudarla, quería devolverle algo del calor que nos había dejado mi padre, pero me sentía tan pequeña, tan perdida. Sin embargo, nunca imaginé que ese dolor solo era el principio, que la verdadera prueba aún estaba por llegar. En los meses que siguieron a la muerte de mi padre, cuando todo era todavía una herida abierta, apareció en nuestras vidas un hombre que al principio pareció una luz en medio de la oscuridad, pero que con el tiempo demostró ser una sombra mucho más oscura que la noche. Su nombre era Robert, y su historia es la que marcaría para siempre la mía. Robert entró en nuestras vidas una mañana de domingo, cuando mi madre y yo, salíamos de la iglesia, ella todavía con su vestido negro, que no se quitaba desde la muerte de mi padre, y yo a su lado, con unos zapatos que ya me quedaban pequeños y una trenza deshecha que la prisa de la mañana apenas había permitido terminar. Él estaba allí esperando junto a la acera con su sombrero en la mano y una sonrisa educada que me pareció demasiado perfecta para alguien que no conocíamos. Señora Catalina, dijo con una ligera inclinación de cabeza, soy Robert Taylor. Trabajé con su esposo en la caja de ahorros. Siento mucho su pérdida. Jonathan era un gran hombre. Mi madre asintió en silencio, incapaz de responderle. En su rostro solo quedaba la sombra del dolor que nunca la había dejado desde aquel día terrible. Robert, sin rendirse, nos acompañó unos pasos. Comenzó a hablar de mi padre contando anécdotas que yo nunca había oído. Por primera vez en mucho tiempo vi que mi madre levantaba un poco la vista del suelo, como si escuchar esas historias la sacara por unos instantes del pozo oscuro en que vivía. Si algún día necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo, dijo, cuando nos dejó frente a la casa en la que alquilábamos una habitación. Vivo en la calle Mayor número 18. Recuerdo que me extrañó que aquel hombre asegurara haber sido tan cercano a mi padre y que nunca antes lo hubiéramos visto. Pero mi madre, lejos de desconfiar, le dedicó una pequeña sonrisa, la primera que yo le veía esbozar en semanas. Era apenas una sombra de alegría, pero para mí significaba que por fin algo, por muy pequeño que fuera, podía devolverle a mi madre un poco de la luz que había perdido. A partir de aquel día, Robert empezó a aparecer con frecuencia. Unas veces traía una bolsa con fruta que le había sobrado del mercado. Otras se ofrecía a reparar una mesa que cojeaba o a cambiar una bombilla que llevábamos tiempo sin sustituir. Mi madre al principio se mostraba cortés pero distante, como quien no quiere depender de nadie. Sin embargo, la presencia constante de aquel hombre bien vestido, que siempre hablaba en un tono suave y que nunca presionaba más de la cuenta, fue poco a poco abriendo una rendija en su corazón cerrado por el luto. La primera vez que la vi reír después de la muerte de mi padre fue por una broma sencilla que Robert soltó en la cocina mientras tomaba un café que mi madre le había ofrecido por agradecimiento. Fue solo una carcajada breve y tímida, pero para mí sonó como si de pronto una nube pesada que nos cubría desde hacía meses se apartara y dejara pasar un rayo de sol.
Mi madre bajó la vista enseguida, avergonzada quizá de su propia risa, y yo fingí que no me daba cuenta, pero dentro de mí nació una ligera esperanza. Robert era atento. Sabía cuándo llegar y cuándo irse, y nunca se quedaba más tiempo del necesario. Traía pequeños regalos que decía que le sobraban unos lápices para mí, una caja de té para mi madre. A mí me ayudaba con los deberes cuando yo tenía dudas, sobre todo con las matemáticas que tanto se me resistían desde que mi padre ya no estaba para explicármelas con paciencia. Mi madre nos miraba desde la puerta del salón sin decir nada, pero en sus ojos algo cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, ya no parecían tan apagados. Los vecinos también se dieron cuenta. La señora Emilia, que nos alquilaba la habitación en su casa del patio trasero, me dijo una tarde mientras me ayudaba a trenzar el pelo: «Ese hombre es bueno para tu madre. Le ha devuelto un poco de color a la cara. ¿No te parece que es mejor verla así que tan triste como antes?» Yo asentí, aunque por dentro sentía una mezcla extraña de sentimientos que no entendía del todo. Por un lado, quería que mi madre fuera feliz otra vez. Por otro, me dolía la idea de que alguien, que no fuera mi padre, estuviera ocupando ese lugar en su corazón. Los días fueron pasando y Robert se convirtió en parte de nuestra rutina. Aparecía por las tardes cuando terminaba su jornada en el banco y traía pan recién hecho o algún dulce para mí. Con el tiempo, su presencia dejó de ser una visita y pasó a parecer algo tan natural como la puesta del sol al final del día. Mi madre empezó a cuidarse más, a soltarse el pelo, a ponerse algún vestido que no fuera negro, a cantar entre dientes cuando cocinaba. Me alegraba por ella de verdad que sí, pero también me sentía como si estuviéramos traicionando la memoria de mi padre, como si permitir que Robert entrara tan a fondo en nuestras vidas fuera cerrar una puerta que no quería que se cerrara nunca. Pasaron unos meses y un domingo, después del almuerzo que él mismo había traído pollo asado, arroz y una botella de vino. Robert tomó la mano de mi madre y le dijo mirándola a los ojos: «Catherine, quiero que tú y Jenny vivan conmigo. Tengo una casa amplia, un jardín para que la niña juegue, y creo que podríamos darnos una oportunidad como familia». Mi madre se quedó sin palabras. Sus ojos brillaban entre la incredulidad y el miedo. Sabía que quería decir que sí, que deseaba que la tormenta que habíamos vivido se calmara por fin. Pero también sabía que aquello significaba un cambio definitivo y que después nada volvería a ser como antes. Por unos segundos su mirada buscó la mía como esperando que yo le diera permiso, que la animara a seguir adelante. Tragué saliva sintiendo que mi corazón latía muy fuerte. Robert me sonrió con esa calidez que tanto sabía desplegar, y en los ojos de mi madre vi un destello de esperanza que no podía apagar. Así que forcé una sonrisa y asentí. «Está bien, mamá», murmuré. «Estará bien». Se casaron unos días después en una ceremonia sencilla en el registro civil, sin flores, sin banquete y sin música. Solo nosotros dos y 2 testigos que Robert había traído. Mi madre llevaba un vestido azul claro que yo nunca le había visto antes y que hacía resaltar su pelo oscuro. Cuando salió del despacho donde acababan de firmar los papeles, no se le veía radiante, pero había en su expresión una especie de alivio que me hizo comprender que quería creer que esa nueva etapa traería paz a nuestras vidas. La mudanza a la casa de Robert se hizo en una mañana soleada. Era una casa grande en comparación con la que teníamos antes, con varias habitaciones, muebles bien cuidados y un patio trasero lleno de árboles frutales. Mi habitación estaba al final de un pasillo, lejos del dormitorio que ellos compartirían. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, tuve un cuarto solo para mí, con una ventana que daba a un cerezo y una sensación extraña de comodidad que no sentía que me correspondiera. En las primeras semanas todo pareció normal. Robert salía temprano a trabajar y volvía por la tarde, comíamos juntos en la mesa, y él preguntaba por mi día, por mis estudios, por si necesitaba algo. Mi madre parecía más serena, ocupándose de la casa con esmero y probando recetas que nunca antes se había atrevido a hacer. Intenté adaptarme a esa nueva normalidad, diciéndome que tal vez Robert sí era el buen hombre que quería demostrar ser, que podía darnos la estabilidad que tanto habíamos perdido. Pero el tiempo pasó
y la calma que nos rodeaba empezó a resquebrajarse por detalles pequeños que en su momento apenas noté. Un comentario despectivo sobre la comida que mi madre preparaba, un reproche por una tarea mal hecha, una mirada dura que aparecía cuando él creía que nadie lo veía. Pequeñas sombras que sin que yo me diera cuenta iban creciendo y anunciaban la tormenta que se acercaba. Los primeros días en la casa de Robert fueron como pisar una fina capa de hielo que todavía no se quiebra. Había un orden nuevo que nos hacía sentir extrañas, como si estuviéramos alojadas en casa de un desconocido que en cualquier momento nos podría señalar la puerta. Mi madre se esmeraba en cada detalle, limpiaba hasta que los muebles brillaban, planchaba su ropa. Y la de Robert, con sumo cuidado, preparaba comidas que él nunca terminaba por completo y que luego criticaba por demasiado saladas, demasiado sosas o servidas unos minutos tarde. Al principio yo quería pensar que era cosa del cambio, que todo iría asentándose. Pero poco a poco empecé a comprender que la inquietud que sentía no era solo por lo desconocido, sino por los cambios que notaba en Robert. Su voz, que antes sonaba amable y cercana, adquiría un tono cortante cuando algo no le gustaba. Su mirada, que al principio nos envolvía con simpatía, a veces se volvía tan dura que mi madre bajaba la vista como quien teme provocar una tormenta. Recuerdo una mañana en la que él salió de casa hecho una furia porque su camisa blanca no estaba perfectamente planchada. La dejó caer al suelo, como si fuera un trapo sin valor, y le gritó a mi madre que era una inútil, que no servía para nada. Ella se agachó sin rechistar a recoger la camisa pálida como la pared y murmuró una disculpa apenas audible. Desde la puerta entreabierta de mi habitación, yo miraba la escena sintiendo un nudo en la garganta, como si el tiempo nos estuviera robando a mi madre tal y como la conocía. A los pocos días los reclamos empezaron a dirigirse también a mí. Mis estudios, que nunca habían sido motivo de queja cuando mi padre estaba vivo, ahora parecían una causa permanente de disgusto. Esas notas tuyas son una vergüenza, me soltaba Robert sin mirarme a la cara. Tu padre debió malcriarte demasiado. Yo apretaba los labios y bajaba la cabeza, sintiendo que cada palabra me quemaba por dentro, pero callaba para evitar que mi madre sufriera más. Sabía que cualquier respuesta solo serviría para encender su ira y que la apagaría con ella. No pasó mucho tiempo hasta que el ambiente en casa se llenó de un silencio denso, de esos que te pesan en el pecho y te quitan el aliento. La risa que tímidamente había vuelto a la boca de mi madre se apagó otra vez. Por las noches la escuchaba moverse en la cocina como un fantasma, y cuando la luz del pasillo filtraba por debajo de mi puerta entrecerrada, podía verla sentarse en la mesa sola, la cabeza entre las manos, incapaz de dormir. Entonces vino la primera vez que le levantó la mano. Fue por un botón que se cayó de una de sus camisas, y a sus gritos le siguió un sonido seco que me heló la sangre. Corrí a la sala y la encontré en el suelo, cubriéndose el rostro con los brazos, mientras él la zarandeaba con una fuerza que nunca antes le había visto. Sin pensarlo me interpuse entre los dos y recibí un empujón que me arrojó contra la pared. La mirada que me lanzó Robert entonces me hizo comprender que ya no había máscara que esconder el monstruo que habitaba en aquel hombre. Acababa de mostrarse sin disimulo. A partir de ese momento, la violencia se hizo parte de nuestras vidas como un huésped indeseado que nunca se marcha. Mi madre, que ya estaba hundida en su tristeza antes de que todo esto comenzara, pareció marchitarse por completo. Cada golpe, cada insulto le arrancaba un pedazo más de su espíritu. Intenté hablar con ella muchas veces, rogarle que nos fuéramos, que buscáramos ayuda. No podemos quedarnos aquí, le repetía entre susurros. Esto solo puede empeorar. Pero ella negaba con la cabeza y murmuraba que él estaba pasando por una mala racha, que no siempre sería así, que tal vez si nos esforzábamos más. Eran excusas que nacían del miedo y de la necesidad de aferrarse a algo por pequeño que fuera. Pero yo podía ver que sus ojos ya no tenían esperanza, solo agotamiento. La casa que antes era un refugio se convirtió en una cárcel de la que nadie quería saber nada. Los vecinos murmuraban entre ellos. Cuando nos veían pasar notaban los moretones que mi madre trataba torpemente de disimular, la manera en que yo agachaba la cabeza al caminar.
Sin embargo, nadie hacía nada. Son cosas de familia, decía la señora Emilia cuando yo me quedaba unos minutos en su casa del patio trasero para escapar de la tensión que reinaba entre aquellas 4 paredes. Lo mejor es no meterse. Esa indiferencia me dolía tanto como los golpes que recibíamos. ¿Cómo era posible que en un pueblo pequeño como el nuestro, donde todos se conocían, nadie quisiera ver lo que estaba ocurriendo? Era como si una cortina invisible cubriera las ventanas por las que miraban y nadie deseara abrirla para comprender el horror que vivíamos. En la escuela también lo sabían. Mis profesores veían mis notas caer en picado las marcas en mis brazos que no lograba ocultar del todo la tristeza que me iba consumiendo por dentro. Pero nadie preguntaba. Nadie quería complicarse. En medio de ese abandono, solo me quedaba mi propia voluntad para mantenernos a flote. Me concentraba en mis estudios no porque creyera que eso fuera a cambiar la situación, sino porque me daba una pequeña sensación de control sobre mi destino. Por las tardes buscaba trabajo en donde podía cuidando a los hijos de los vecinos, ayudando en la panadería a cambio de unas pocas monedas. Mi madre ya no podía sola. Su salud física y mental estaba tan deteriorada que cada tarea le suponía un esfuerzo inmenso. El día que cumplí 14 años, en vez de regalos, solo recibí de Robert una mirada que me heló la sangre cuando me crucé con él en el pasillo. Fue como si algo en su manera de mirarme cambiara, como si ya no me viera como una niña que estaba bajo su techo, sino como algo que quería poseer. Esa noche dormí con la silla atrancando la puerta de mi cuarto y la luz encendida. Tenía miedo, un miedo que me pesaba en cada respiración. No pasó mucho tiempo hasta que aquella mirada se transformara en algo más. Fue un viernes por la tarde, tras un examen de matemáticas que no supe resolver. Por primera vez en mi vida entregué una prueba en blanco, incapaz de concentrarme por la ansiedad que me corroía. Al volver a casa me encontré con la casa vacía, salvo por Robert, que me esperaba en el salón con una botella entre las manos y los ojos enrojecidos por el alcohol. Lo que ocurrió a continuación es algo que nunca olvidaré, un límite que nunca debió cruzarse y que cambiaría mi destino para siempre. Pero esa es una historia que merece ser contada desde el principio, con todo su dolor y sus sombras. Me costó mucho tiempo comprender que aquella noche en la que Robert cruzó todos los límites, no solo me arrebató mi inocencia, sino también cualquier posibilidad de seguir sintiéndome segura en mi propia casa. Después de que todo pasó, cuando por fin cayó rendido por el alcohol, me arrastré hasta el baño y me metí bajo la ducha sin importar que el agua estuviera fría. Dejé que el chorro me empapara mientras me acurrucaba en el suelo temblando, como si al frotar mi piel hasta enrojecerla, pudiese borrar el horror que acababa de vivir. Fue en ese momento, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, que entendí que no podía quedarme más allí. Sabía que si me quedaba, mi destino estaba sellado. Cuando logré reunir fuerzas, me levanté despacio, todavía dolorida, y comencé a vestirme con manos temblorosas. Elegí la ropa más sencilla y holgada que encontré, y metí en mi mochila solo lo indispensable: una muda, un cepillo de dientes, la foto gastada que tenía con mi padre y unas pocas monedas que había ahorrado escondidas en una caja de hojalata. Antes de salir me detuve ante la puerta del cuarto donde dormía mi madre. Por un instante quise llamarla, suplicarle que viniera conmigo, que escapáramos juntas de aquel infierno. Pero me bastó recordar su mirada vacía, su resignación, para comprender que su miedo la había paralizado por completo. Ella ya había hecho su elección al darle la espalda a mi dolor, y yo ahora debía hacer la mía. Así que me marché sin hacer ruido, sin mirar atrás, dejando que la oscuridad de la noche me envolviera como un manto. Avancé por las calles del pueblo desiertas, sintiendo que cada paso me alejaba un poco más del miedo que me había acompañado por tanto tiempo. Sin saber muy bien a dónde iba, caminé hasta que me dolieron los pies, y cuando las primeras luces del día empezaban a teñir el cielo, me encontré frente a la estación de autobuses. Sin pensarlo demasiado, compré un billete para Roanoke, la ciudad más cercana que conocía solo de oídas. Tenía apenas unos pocos billetes en el bolsillo, suficiente para llegar, y poco más, pero cualquier lugar sería mejor que la casa que acababa de abandonar. En el autobús,
Me senté junto a la ventanilla y me encogí contra el asiento incapaz de contener las lágrimas. Me sentía agotada, vacía, como si todo mi pasado quedara atrás junto a la estela del vehículo que nos alejaba del pueblo. Fue solo cuando llegamos a la ciudad y bajé a la acera llena de desconocidos que el peso de mi situación me golpeó de lleno. Tenía 14 años, estaba sola, y sin un plan, y una ciudad tan grande como aquella podía ser tan peligrosa como la casa que había dejado atrás. Los primeros días fueron una prueba para mi resistencia. Dormía en los bancos de los parques. Cuando caía la noche, me alimentaba con poco más que pan que compraba en una panadería con las monedas que me quedaban, y trataba de pasar desapercibida para que nadie hiciera preguntas. Tenía miedo de que me vieran como a una fugitiva y me devolvieran a Robert y a mi madre. Por las mañanas me refugiaba en las bibliotecas públicas, fingiendo que leía para que me dejaran quedarme, aprovechando los baños para lavarme la cara y los brazos, esperando que el tiempo pasara sin que nadie reparara demasiado en mí. Fue en una de esas mañanas, sentada en un banco del parque con la mirada perdida, cuando una mujer mayor se acercó a mí. Tenía unos ojos amables y una expresión serena que me llamó la atención desde el principio. Se sentó a mi lado sin prisa y después de unos instantes me preguntó con una voz suave: «¿Cuántos días llevas en la calle, hija?». Al escucharla quise mentir, decir que estaba esperando a alguien, que solo era un malentendido. Pero el cansancio y la soledad me pesaban tanto que solo pude murmurar: 4. La mujer asintió como si ya lo supiera. «No puedes seguir así», dijo con sencillez. «Podrías encontrarte con la persona equivocada o la policía te devolvería a casa sin saber lo que has vivido». Cuando oí eso último, un escalofrío me recorrió la espalda. Ella debió notarlo, porque enseguida me tranquilizó. «No temas», añadió. «No pienso denunciarte. Solo creo que mereces que alguien te ayude». Se llamaba Marta, era viuda y vivía sola en una casa pequeña y luminosa a pocas calles del parque. Me habló de su trabajo como tutora particular y de su hija, que ya vivía lejos. Después me tendió la mano y me dijo que si quería podía acompañarla a darme una ducha, comer algo y dormir en una cama de verdad por esa noche. Dudé unos segundos por instinto, pero en mi situación, cualquier gesto humano parecía un milagro. Así que asentí y la seguí. Su casa estaba llena de libros y plantas. Marta me mostró dónde estaba el baño y me prestó una toalla limpia y un viejo vestido que había sido de su hija. Cuando salí, la mesa ya estaba puesta con un plato de sopa y pan recién cortado. Comí como si nunca antes hubiese probado bocado, sintiendo que el calor de aquel hogar me iba quitando el frío que traía pegado a los huesos. Más tarde, en una habitación sencilla con sábanas que olían a lavanda, dormí tan profundo que por primera vez en semanas no soñé con nada. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y miedo. Marta nunca presionó para que le contara mi historia, pero con cada pequeño gesto, un vaso de leche por la mañana, un cuaderno y un lápiz nuevos que dejó en la mesa, su compañía tranquila en los ratos que compartíamos, me hizo sentir que estaba a salvo. Fue solo después de unos días que me atreví a hablarle de todo, de la muerte de mi padre, de la tristeza sin fin de mi madre, de la violencia de Robert y de aquella noche horrible que me empujó a huir. Cuando terminé, Marta permaneció en silencio unos segundos y luego me abrazó con fuerza. «No tienes que volver a ese lugar nunca más», me dijo. «Te ayudaré a que estés bien, a que sigas adelante». Su apoyo me dio la fuerza para empezar a pensar en el futuro. Fue ella quien me llevó a un centro de protección infantil y habló con un abogado que trabajaba pro bono para que pudiera emanciparme legalmente y nunca tuviera que regresar a casa. Tuve que repetir mi historia muchas veces ante asistentes sociales y jueces, soportar miradas de pena y preguntas que reabrían las heridas, pero cada paso me acercaba más a la libertad que tanto anhelaba. Al final, gracias a la ayuda de Marta y a la dedicación de aquel abogado, logré que me declararan emancipada. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, sentí que podía tomar decisiones sobre mi propia vida. Marta se convirtió en mi tutora temporal y su casa en mi hogar. Con su apoyo volví a estudiar, a reír y a soñar,
con una realidad distinta a la que había conocido. Con el paso de los años, aquella casa de Marta se convirtió en mucho más que un refugio. Era un hogar el primero que tuve desde la pérdida de mi padre. En sus paredes llenas de estanterías y macetas, aprendí no solo a reconstruirme, sino también a creer que podía tener un futuro distinto. Marta, con su paciencia infinita, me enseñó que el dolor no define lo que somos, sino lo que decidimos hacer con él. Bajo su guía, volví a la escuela y recuperé el tiempo perdido. Me entregué al estudio como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta, y poco a poco mis notas dejaron de ser mediocres para convertirse en excelentes. Mi tiempo libre lo pasaba en una pequeña librería cerca de casa. El dueño, un hombre amable llamado don Ernesto, amigo de Marta, me dio un trabajo de media jornada. A cambio de ordenar libros y atender a los pocos clientes que entraban, yo tenía acceso a los libros que quisiera. Me sumergí en ellos como quien busca respuestas. Viajé en sus páginas lejos del dolor y la tristeza que me habían acompañado tanto tiempo. Allí, entre estantes de madera vieja y olor a papel nuevo, comencé a descubrirme. Fue en esa librería donde conocí a Javier. Al principio no fue más que un cliente habitual, un estudiante de ingeniería que venía a buscar manuales y de vez en cuando alguna novela. Era alto, de sonrisa tímida y mirada limpia. Las primeras veces que habló conmigo fue para pedirme recomendaciones o preguntar por un libro en particular. Luego, poco a poco, esas charlas se alargaron. Hablábamos de literatura, de historia, de los sueños que uno guarda y no siempre se atreve a contar. Con el tiempo comencé a esperar esas visitas y a sentir que tal vez, solo tal vez, el corazón podía volver a confiar. Javier era paciente. Nunca preguntó por mi pasado, nunca presionó para saber más de lo que yo estaba dispuesta a compartir. Su forma de estar era un bálsamo, una presencia que no exigía, solo acompañaba. Con él aprendí a caminar de nuevo por las calles sin miedo, a disfrutar de una conversación, sin estar alerta a reír, sin sentirme culpable. Cuando finalmente me armé de valor para contarle parte de mi historia, no vi en sus ojos lástima ni horror, solo respeto y una ternura inmensa. «Gracias por confiar en mí», me dijo. «Prometo cuidarte siempre». Fue entonces cuando supe que lo que sentía por él era algo verdadero, algo que valía la pena cuidar. Marta, con su sabiduría sencilla, me lo había dicho una tarde mientras tomábamos té en el porche. El amor sano no duele, hija. No hace daño ni deja cicatrices. Es compañía, es respeto, es paz. Y eso es lo que mereces. Años más tarde, cuando ya ambos habíamos terminado nuestros estudios, yo historia, él ingeniería, Javier me propuso matrimonio en un atardecer sencillo, sin grandes gestos, sin anillos lujosos, solo su voz temblorosa y sus manos entre las mías. Acepté, pero con una condición: que Marta viniera a vivir con nosotros. Ella es mi familia, Javier. No puedo imaginar mi vida sin ella. Él sonrió y dijo: claro que sí, ella es parte de nosotros. Nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de los amigos que se habían convertido en familia. Don Ernesto fue quien me acompañó al altar. Marta, emocionada, lloraba discretamente en un rincón. Era el comienzo de una nueva etapa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el pasado ya no tenía cadenas sobre mí. Nuestra vida juntos fue sencilla y hermosa. Compramos una casita con un jardín donde Marta cuidaba las flores y los nietos corrían entre los arbustos. Sí, porque pronto llegaron los niños, primero Ana, con sus rizos oscuros y su risa contagiosa, luego Lucas, más callado, pero de mirada curiosa. Cada día junto a ellos era un recordatorio de que la felicidad no se hereda ni se regala. Se construye poco a poco, con esfuerzo, con amor. Durante años me dediqué a la enseñanza, primero en un pequeño colegio, luego como coordinadora. Javier prosperó en su trabajo y entre los dos formamos ese equipo que siempre había soñado tener. Marta nos acompañó hasta que la vida la llamó a descansar con 97 años, rodeada de cariño y gratitud. El día que partió sentí tristeza, sí, pero también una paz profunda.
Sabía que había cumplido su misión, salvar a una niña rota y ayudarla a convertirse en una mujer fuerte. El pasado volvió a tocar nuestra puerta solo una vez más. Fue el día en que recibí una carta anunciando la muerte de mi madre. No había contacto entre nosotras desde la noche en que me fui, y aunque la noticia removió algo dentro de mí, no sentí rencor. Solo una tristeza serena por lo que pudo haber sido y no fue. En esa misma carta mencionaban que Robert había muerto años antes, solo y olvidado. No me alegré, no lo lloré. Simplemente sentí que un capítulo se cerraba para siempre. Hoy, con los años a mis espaldas, miro todo lo que he vivido y me siento agradecida. No por el dolor, sino por lo que aprendí de él. Logré romper el ciclo de violencia que tanto temía repetir. Mis hijos crecieron en un hogar donde el respeto y el amor eran el pan de cada día. Y mis nietos continúan esa herencia, porque la mayor victoria no es eludir el dolor, sino convertirlo en fuerza para proteger a quienes amamos. Siempre que puedo, comparto mi historia. No porque sea fácil recordar, sino porque sé que allá afuera puede haber alguien que necesite oír que sí se puede salir del infierno, que hay manos tendidas esperando que el pasado no define el futuro. Que la verdadera venganza contra quienes intentaron destruirnos es ser felices, ser libres, ser plenos. Así, en cada palabra que comparto, en cada abrazo que doy, en cada lección que enseño, honro la memoria de mi padre y el amor de Marta, porque lo que ellos sembraron en mí floreció y seguirá floreciendo en cada paso que doy, en cada vida que toco. Y eso al final es el mayor legado que puedo dejar.